Caballo corre. Excepto sombra. El caballo levantó la cabeza, las fosas nasales dilatadas, oliendo el acre olor del humo. Sus músculos se tensaron. Al humo. El viento golpeaba su rostro, mezclado con lágrimas que ni siquiera notaba que caían. Tengo que ayudar.
aire con órdenes rápidas mientras desenrollaban mangueras. Pero allí, en ese pedazo de tierra devastada, el tiempo parecía suspenderse. Ana Sombra y el granjero formaban un cuadro improbable: una huérfana sin voz, un caballo sin valor y un hombre sin esperanza, unidos por un instante que ninguno de ellos había planeado. El cielo, ahora teñido de un morado oscuro, reflejaba las luces rojas de los camiones, y el sonido de las sirenas parecía distante, como un eco de otro mundo. Ana dio un paso atrás, el corazón latiendo fuerte, y miró a Sombra. Él relinchó suavemente, un sonido casi humano, y apoyó su hocico en su hombro, cálido y húmedo contra su piel. Era como si le dijera: «No estás sola». El granjero observaba, sus manos callosas apretando la madera de la cerca hasta que los nudillos se pusieron blancos. No entendía cómo esa niña flacucha, montada en un caballo que apenas alimentaba, había aparecido para salvar lo que quedaba de su vida. Pero algo en él cambió allí, bajo el cielo que oscurecía y el olor acre del humo que aún flotaba. Cerca de allí, los bomberos comenzaron a revisar los escombros del granero, sus linternas cortando la penumbra. Uno de ellos gritó algo, señalando un rincón donde el fuego había comenzado. «Esto no fue natural», dijo el jefe de la brigada, agachándose para examinar una pila de trapos empapados que olían a gasolina. El granjero frunció el ceño, dando un paso adelante, pero Ana no lo escuchó. Estaba perdida en sus propios pensamientos, los ojos fijos en Sombra, como si el caballo fuera la única cosa real en ese caos. El viejo se acercó a los bomberos, su mente dando vueltas con preguntas que no quería hacer en voz alta. ¿Quién haría esto? ¿Por qué? Miró hacia atrás, hacia la niña y el caballo, y una sensación extraña le apretó el pecho. Una mezcla de gratitud y culpa. Nunca le había dado a Sombra más que un corral viejo y sobras de comida, y ahora ese animal había corrido 4 kilómetros para traer ayuda. ¿Y la niña? Ni siquiera sabía de dónde venía, pero allí estaba, sucia y exhausta, como un ángel improbable enviado por un dios en el que había dejado de creer. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda y se abrazó los hombros. El frío de la noche comenzando a filtrarse. No sabía que el incendio no había sido un accidente, que alguien, en algún lugar, había encendido esa cerilla con intención. Pero en ese momento, eso no importaba. Lo que importaba era que ella estaba allí, viva, al lado de Sombra, y que juntos habían hecho algo que nadie esperaba. El granjero se acercó a ella, vacilante, y puso una mano pesada en su hombro. «Eres valiente, ¿sabes?», dijo, las palabras saliendo casi como un gruñido. Ana lo miró sorprendida, y por primera vez en mucho tiempo, una leve sonrisa apareció en sus labios. Pero lo que ella no sabía, lo que nadie allí sabía todavía, era que esa noche era solo el comienzo de una historia mucho más grande. La noche cayó como un velo pesado sobre la granja, el silencio ahora cortado solo por el murmullo de los bomberos y el crepitar de las brasas que se apagaban lentamente. Ana estaba sentada en un tocón de madera cerca de la casa, las rodillas pegadas al pecho, los ojos fijos en Sombra, que pastaba tranquilamente a pocos metros de allí. El caballo parecía ajeno al caos que los rodeaba, pero había una fuerza tranquila en él, una presencia que hacía que Ana sintiera que no estaba tan perdida como siempre había pensado. El granjero, de pie a su lado, se rascaba la barba gris, la mirada distante mientras los bomberos terminaban de inspeccionar los escombros. «Gasolina», dijo el jefe de la brigada, acercándose con una expresión sombría. «Alguien quiso que esto ardiera, y ardiera rápido». Las palabras flotaron en el aire, frías y cortantes como el viento que soplaba por el campo. El viejo giró la cabeza lentamente, los ojos entrecerrados mientras procesaba lo que acababa de escuchar. «¿Quién haría algo así?», preguntó, más para sí mismo que para los demás. Ana levantó la cabeza captando el tono de tensión en su voz, pero no dijo nada. Sus dedos apretaron el borde del tocón, las uñas clavándose en la madera áspera. Al otro lado del camino, luces tenues brillaban en el orfanato, y el sonido de una puerta golpeando resonó en la oscuridad. Doña Clara apareció en el porche, los brazos cruzados, el rostro contraído en una mezcla de ira y preocupación. «¡Ana!», gritó, su voz cargada de autoridad. «¡Vuelve aquí ahora!». Pero Ana no se movió. Por primera vez, no sintió el peso de esa orden, el miedo que siempre la había hecho obedecer. Miró a Sombra, luego al granjero,
y algo dentro de ella se encendió, una chispa de valentía que el fuego de la noche parecía haber despertado. El viejo notó el brillo en sus ojos y frunció el ceño, como si intentara descifrarla. «¿Eres del orfanato, no es así?», preguntó su voz más suave ahora. Ana asintió, un gesto pequeño, casi imperceptible, pero suficiente. Él resopló, frotándose las manos en el rostro. «No vinieron a ayudar. Nadie vino. Solo tú y este viejo caballo». Había un tono de incredulidad en sus palabras, mezclado con algo que parecía gratitud. Mientras tanto, los bomberos recogían evidencias, sus voces bajas formando un zumbido constante. Uno de ellos encontró algo entre los restos carbonizados del granero, un trozo de metal retorcido, parte de una lata que aún olía a combustible. «Vamos a llevarlo para análisis», dijo el jefe, guardando el objeto en una bolsa de plástico. El granjero siguió el movimiento con los ojos, su mente dando vueltas. Conocía esa tierra, esa gente, mejor de lo que le gustaría admitir. Había vecinos que lo envidiaban, deudas antiguas que nunca había saldado y un pasado que intentaba olvidar. «Podría haber sido João», murmuró, casi sin querer, recordando a un hombre que vivía a pocos kilómetros de allí, alguien con quien había peleado años atrás por una cerca mal puesta. Pero sacudió la cabeza, apartando el pensamiento. No había pruebas, aún. Ana, ajena a sus sospechas, se levantó del tocón y caminó hacia Sombra, apoyando su frente contra el cuello cálido del caballo. «Corriste por mí», susurró, las palabras temblando de emoción. El animal respondió con un suave resoplido, como si entendiera. La tensión en el aire creció cuando doña Clara decidió cruzar el camino, sus zapatos golpeando la grava con un sonido seco y molesto. Se detuvo a pocos metros, las manos en las caderas, los ojos chispeantes. «¿Crees que puedes huir así, Ana? ¿Después de todo lo que he hecho por ti?» Su voz era afilada, pero había un temblor detrás, una grieta que Ana nunca había notado antes. El granjero dio un paso al frente, interponiéndose entre las dos. «Ella salvó mi casa», dijo firme. «¿Dónde estabas cuando comenzó el fuego?» Doña Clara abrió la boca para replicar, pero las palabras murieron en su garganta. Por primera vez miró a Ana de verdad, no como una huérfana rebelde, sino como alguien que había hecho algo extraordinario. Ana sintió su mirada y enderezó los hombros, el corazón latiendo fuerte. No sabía quién había iniciado el fuego, ni por qué, pero una cosa era clara. Esa noche lo había cambiado todo. La luz de la luna dibujaba sombras largas sobre la tierra quemada, transformando la granja en un escenario de siluetas retorcidas. Ana estaba al lado de Sombra, los dedos entrelazados en la crin del caballo, sintiendo el calor que aún emanaba de él después de la carrera desesperada. Sus ojos, grandes y brillantes, captaban el movimiento de los bomberos que terminaban de recoger los últimos rastros del incendio. El granjero, con las manos en los bolsillos de sus pantalones gastados, observaba a doña Clara, que permanecía de pie a pocos metros, el rostro rígido como una máscara de piedra. El silencio entre ellos era denso, cargado de palabras no dichas, hasta que ella rompió el impasse. «No tienes derecho a quedarte aquí, Ana», dijo, su voz cortante, pero con un leve temblor que traicionaba su fachada. «Vuelve conmigo ahora, o te arrepentirás». El granjero dio un paso al frente, el cuerpo tenso, los ojos entrecerrados. «Ella se queda donde quiera», respondió, su voz grave resonando en la noche. «¿No viste lo que hizo? Este caballo corrió 4 kilómetros por ella, y ella salvó lo que quedaba de esta tierra». Doña Clara apretó los labios, pero no respondió. Algo en su mirada vaciló, como si la valentía de Ana hubiera perforado una barrera que ella misma no sabía que existía. Cerca de los escombros, el jefe de los bomberos levantó la mano llamando al granjero. «Encontramos algo más», dijo, sosteniendo un trapo chamuscado que olía a gasolina, y algo más, un olor químico, acre, que no pertenecía allí. Esto no fue un simple accidente. Quien lo hizo sabía lo que estaba haciendo. El viejo frunció el ceño, tomando el trapo con manos temblorosas. Lo giró entre sus dedos, su mente volviendo a João, el vecino con quien había intercambiado gritos años atrás. Pero entonces surgió otro recuerdo, más oscuro, más peligroso, un acreedor que había aparecido meses antes, exigiendo el pago con amenazas veladas. «Quémalo todo si es necesario», había dicho el hombre, riendo como si fuera una broma. El granjero sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero guardó el pensamiento para sí.
Miró a Ana, que acariciaba a Sombra con una ternura que parecía fuera de lugar en ese escenario de destrucción, y decidió que ella no necesitaba cargar con ese peso. Todavía no. Ana, ajena a las sospechas que bullían en la mente del viejo, sintió un vacío crecer dentro de ella. Había salvado la casa, sí, pero ¿y después? El orfanato era su único hogar, aunque fuera un lugar de puertas cerradas y palabras duras. Miró a doña Clara, esperando ver ira, pero lo que encontró fue algo diferente. Una sombra de miedo, tal vez incluso de culpa. ¿Por qué no viniste a ayudar?, preguntó Ana, su voz baja pero firme, cortando el aire como una cuchilla. Doña Clara parpadeó, sorprendida. No era mi responsabilidad, balbuceó, pero las palabras sonaron huecas, frágiles. El granjero resopló, sacudiendo la cabeza. Responsabilidad, repitió casi escupiendo la palabra. Esta niña y este caballo hicieron más por mí en una noche que tú en toda tu vida. Ana sintió un calor subir a su rostro, no de vergüenza, sino de algo nuevo. Orgullo, tal vez, o el comienzo de una fuerza que nunca supo que tenía. Mientras los bomberos guardaban sus equipos, el sonido de un motor rugió a lo lejos, acercándose rápidamente. Un jeep destartalado se detuvo en el camino, y de él bajó un hombre delgado, con un sombrero torcido, los ojos ocultos en la sombra. «Escuché que hubo un incendio», gritó, su voz cargada de una curiosidad que parecía ensayada. El granjero apretó los puños, reconociendo el tono. Era Juan, el vecino. «¿Qué quieres aquí?», preguntó el viejo, avanzando un paso. Juan se encogió de hombros, una sonrisa torcida en sus labios. «Solo vine a ver si necesitabas ayuda». Pero había algo en su manera, en la forma en que sus ojos recorrieron los escombros, que hizo que el corazón del granjero se acelerara. Ana miró del hombre a Sombra, sintiendo una inquietud que no podía nombrar. La noche aún guardaba secretos, y el verdadero clímax de esa historia apenas comenzaba a dibujarse. El aire de la noche se volvió más frío, cargado de una tensión que parecía vibrar entre las sombras de la granja. Ana sostenía la crin de Sombra, los dedos firmes contra el pelaje áspero, mientras sus ojos seguían al hombre del sombrero torcido, Joan, que caminaba lentamente hacia los escombros. El granjero estaba rígido, los puños cerrados, el pecho subiendo y bajando con respiraciones pesadas. «No tienes nada que hacer aquí», dijo, su voz cortante como una navaja. Joan se detuvo, la sonrisa torcida aún colgando de sus labios, y levantó las manos en un gesto de falsa rendición. «Tranquilo, viejo, solo vine a ver el desastre», respondió, pero sus ojos brillaban con algo oscuro, algo que no encajaba con las palabras. Doña Clara, aún de pie en el camino, observaba todo con los brazos cruzados, el rostro pálido bajo la tenue luz de la luna. Los bomberos, casi terminando su trabajo, lanzaban miradas curiosas, sintiendo el peso de ese enfrentamiento. Ana dio un paso al frente, el corazón latiendo fuerte, y preguntó, con una valentía que sorprendió incluso a sí misma: «¿Fuiste tú quien hizo esto?». La pregunta flotó en el aire, simple y directa, pero cargada de una fuerza que hizo que Juan dudara. El hombre rió, un sonido seco y nervioso, pero sus ojos traicionaron su incomodidad. «¿Yo? ¿Quemar esta pocilga? No tengo tiempo para eso, niña». Dio un paso atrás, como si quisiera huir de esas palabras, pero el granjero avanzó agarrando su brazo con una fuerza inesperada. «Siempre quisiste esta tierra», gruñó el viejo, los ojos chispeando. «¿Crees que no sé de tus amenazas?». Juan se soltó con un tirón, la sonrisa desapareciendo, reemplazada por una mueca de ira. «Prueba eso entonces», desafió, pero su voz temblaba. Fue entonces cuando el jefe de los bomberos se acercó, sosteniendo el trapo chamuscado y la lata retorcida. «La gasolina es de una marca que solo se vende en tu región, Juan», dijo calmado pero firme. «¿Y este trapo? Tiene tus iniciales bordadas». El rostro de Juan palideció, los ojos abiertos de par en par mientras negaba con la cabeza. «Eso no prueba nada», gritó, pero la desesperación en su voz decía lo contrario. Ana observaba, el corazón en la garganta, mientras la verdad se desarrollaba como una tormenta. Sombra relinchó fuerte, como si sintiera el clímax de ese momento, y ella apretó la crin con más fuerza, buscando apoyo. El granjero dio un paso atrás, el rostro contraído por la furia y el alivio. «Casi me destruyes», susurró, «pero no contabas con ella». Señaló a Ana, que se quedó inmóvil, los ojos fijos en Joan. El hombre intentó correr,
pero los bomberos lo rodearon, las manos firmes en sus hombros. «Vamos a hablar en la comisaría», dijo el jefe, mientras Guau era arrastrado hacia el jeep, los gritos de protesta resonando en la noche. Doña Clara, aún en el camino, giró el rostro, incapaz de enfrentar lo que había sucedido. Sabía que Ana nunca más volvería al orfanato. No después de eso. El silencio regresó, más ligero ahora, como si la tierra respirara aliviada. El granjero se acercó a Ana, los ojos suavizados por la gratitud. «Tú y este caballo me salvaron», dijo, la voz entrecortada. «No tengo mucho, pero esta casa también es tuya si quieres». Ana parpadeó, sorprendida, las lágrimas corriendo por su rostro cubierto de cenizas. Miró a Sombra, que resopló suavemente, y luego al viejo, asintiendo lentamente. «Me quedo», susurró, las palabras cargadas de una nueva certeza. Los bomberos se fueron, llevándose a Juan y sus mentiras, y doña Clara regresó al orfanato sola, los hombros encorvados. En la granja, bajo el cielo estrellado, Ana montó a Sombra, el caballo que había corrido 8.4 kilómetros por ella, y juntos caminaron hacia el porche de la casa. Por primera vez, sintió el calor de un hogar, no un edificio frío con puertas cerradas, sino un lugar donde su valentía había echado raíces. Y así, una huérfana ganó más que una casa, ganó una familia. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia aquí en el canal. Deja tu like y comenta abajo qué te pareció. Hasta el próximo video.